En los últimos tiempos, el mundo de la astrología está teniendo otra vez una alta participación. Las inquietudes que surgen en diversas áreas esotéricas, y realmente también un tema que nos ha llamado poderosamente la atención es la gran cantidad de oyentes y televidentes que nos requieren que hablemos un poco del tema de la constelación familiar, ¿no? Algo bastante increíble que está cada día creciendo justamente en el mundo, por el hecho de los resultados que dicen muchos que van obteniendo. Por eso hemos convocado a un especialista en la materia. Curiosamente también es un colega, un periodista de muchos años del querido Canal 9. Me refiero al señor Luis Grimaldi, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Luis? Un gusto y te agradezco que estés compartiendo estos minutos con nosotros, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias. Disculpa que había un problema de conectividad, pero muchísimas gracias No, por gracias a la vos. invitación Está. y hablar de estos temas que son tan Es interesantes. cierto. A veces la conectividad, los medios electrónicos tienen estas cosas, ¿no? Algunos se enojan porque, bueno, por ahí uno se tiene que demorar obligatoriamente porque cuesta, o el wifi o la conectividad no se logra, pero lo hacemos siempre con la mejor onda y por eso intentamos de que todos puedan estar participando para justamente esclarecer estas inquietudes que tiene la gente en estos tiempos que corren, ¿no? En un año 2023 que estamos iniciando y donde también vos lo sabrás mejor que nadie, como un comunicador social de tantos años, hay tremendas inquietudes y necesidades, ¿no?, de la gente de poder resolver un montón de cuestiones que están dando vueltas permanentemente, ¿no? Sí, mira, justamente siempre trato de que lo que aprendí, lo que Ujú. estudié y todo este camino de autoconocimiento que viene ya de una inquietud que comenzó con algunas cuestiones mías personales Sí. de hace muchos años, Ajá. si de algo me sirve es que todo esto yo lo pueda llevar a la filosofía práctica cotidiana, digamos, Bien. Ujú. en el Himalaya o en la montaña o en el mar o en situación de distrés, somos Claro. todos genios y capos, pero el tema Exacto. es poder esto aplicarlo a Ujú. lo urbano, ¿viste? Claro. A lo que es, a lo que te vas a encontrar todos los días en la calle, ¿no? A lo cotidiano, a lo Entonces, diario, exactamente. O sea, cuando algunos dicen, viste, cuando la cuestión aprieta y duele, tal vez es ahí donde la gente, las personas, los seres humanos, empezamos a tener conciencia que necesitamos una ayuda, que necesitamos que alguien nos dé una mano para salir de ese embrollo, ¿no? absolutamente. A mí me pasó con mi propia historia, siempre lo digo, que Ajá. para mí fue un antes y un después. A los 35 años comencé con una situación de hipertensión, donde los parámetros volaban y de Mira vos. pronto hacía Ajá. picos altísimos Ajá. y de golpe la presión mínima era muy alta y ponía en riesgo mi vida, y entonces yo estaba haciendo coberturas periodísticas y después Sí, terminaba en el sanatorio donde estaba haciendo la cobertura y qué quedándome una bárbaro. hora con un médico y bueno, y Ajá. así. Y dije, bueno, esto no puede seguir de esta manera, empecé a Claro. trabajar sobre mí y Ujú. hoy puedo decirte que después de 10 años y haber visto cardiólogos y de todo lo que te imagines, Ajá. no sé lo que es tomar una pastilla para la hipertensión. Mira vos. Y eso tiene que ver mucho con lo que aprendí, ¿no? Claro, es tomar conciencia y ver cómo uno le encuentra la vuelta para inmiscuirse en esa problemática e intentar resolverla de alguna manera, ¿no? Sí, es lo no dicho, es Ujú. el no hablar, es el callarse la boca, es la autorrepresión, es la implosión interna, es todo lo Claro. que uno no se guarda. Entonces, cuando uno empieza a trabajar sobre uno y empezás a tener este camino de autoconocimiento, bueno, yo después hice una formación muy importante acá en Argentina que todavía está Ujú. como mirada con una lupa Sí, porque todavía no se conoce. Argentina es un país muy prejuicioso. claro. Ujú. Hay otros países donde ya esto es una realidad cotidiana y Ujú. forma parte de lo que son las terapias, Alternativas, ¿no? digamos, sistémicas, Y claro. sistémicas, claro. Pero en Argentina todavía hay un prejuicio y Ujú. la verdad que yo con eso no tengo problemas. Ajá. Y la formación es muy sólida, ¿viste? Donde te formás con médicos, con cardiólogos, Claro. con psiquiatras, con psicoanalistas, con gente del ámbito de la abogacía, Ujú. y en realidad da mucho resultado el hecho de poder indagar sobre el árbol genealógico y poder estudiarse a uno mismo y saber de dónde viene y de dónde está Ujú. implicado. Entonces, en Claro. realidad uno se va como al origen, Sí. porque es como un wifi, ¿viste? Es como Ujú. un wifi que nos conecta
como si fuera el ADN con nuestro papá, con nuestros abuelos, con nuestros Claro, ahí está. tatarabuelos, con sus historias. Entonces Es como todo un eso nuevo, está es en un nuevo, nosotros. es un despertar, un nuevo renacer, Luis, tal vez esto que vos estás planteando, que vos lo experimentaste en carne propia. Claro, porque es poder entender dónde uno está implicado en la historia Ajá, familiar. En realidad lo que Bert Hellinger, que es un poco el que descubre todo sí. este sistema, Ujú. empieza a indagar y a fijarse que uno a veces en realidad cree que la vida de uno es propia y que toma decisiones propias, y en realidad todo está concatenado y cada decisión a veces está como empañada o está entramada Claro. en lo que papá no hizo, en lo que el Ujú. abuelo no hizo, o lo que el abuelo hizo, o lo que el tío dejó de hacer. Es todo sistémico. Cuando uno empieza a comprender todas esas dinámicas, empieza a entender que en realidad las decisiones prácticamente no son propias y siempre estamos implicados en algo del árbol genealógico. Luis Garibaldi lo vivió esto en carne propia, por lo que me estás comentando. ¿Y cómo fue ir intentando salir de esas cuestiones? Porque a veces, claro, venimos arrastrando temas familiares, deudas, problemas emocionales, todo ese compilado de cosas que van incidiendo en la vida de las personas, ¿no? Y que va pasando tal vez de una generación en otra. Tal cual. Se llaman sentimientos adoptados. Uno Sentimientos adopta, adoptados. Ajá, uno claro. adopta el Sí. sentir de papá, el Ajá. sentir del abuelo, el sentir del bisabuelo. La mayoría de los que estamos, por lo menos en Argentina, tenemos Sí. un origen de trauma. Venimos de guerras, Ahí está, venimos claro. de hambre. Ahí se entiende todo el tema del acumulador compulsivo, ahí se Ujú. entiende el tipo que va y compra 10 paquetes de yerba y los guarda en la alacena porque quiere proveerse, porque está el tema de la guerra, la muerte, Reflejado permanentemente ahí, ¿no? Va todo. impactando en la mente de la persona. Exactamente, a veces te llenas de objetos en tu casa o compras cosas que no necesitas y después tenés problemas de tarjetas de crédito, después tenés problemas Claro. económicos, cuando en realidad Son mirás a tu alrededor innecesarios. y te sobra de todo y tenés Mm. 4 cosas de cada cosa y tenés, por ejemplo, 30 camisas cuando necesitas dos. Todo Qué eso que locura, se ¿no? Sí. llama Ujú. el orden, Sí. cuando uno ordena todas esas ideas y Ujú. empieza a entrar en este campo de información, se ordena uno, y cuando se ordena uno, fluye la vida de otra manera. ¿Cómo llegamos a una constelación familiar donde la persona empieza a ver estas cosas y a deshacerse o apartar esas cosas o esos elementos innecesarios, ¿no? Porque de alguna manera uno se empieza a cuestionar estas cuestiones, valga la redundancia, de cosas o de elementos que no son necesarios tenerlo, contarlo, ¿no? Y de liberarse mentalmente, como vos lo decís, de situaciones vividas dentro del entorno familiar. Claro, yo siempre apelo a un ejemplo que tiene que ver con mi viejo, ¿no? Que lo Ajá. resumo rápidamente para que se entienda. A ver. A mí me costaba mucho ponerme un precio. Y me costaba mucho, a pesar de trabajar en relación de dependencia hace 30 años, el Sí. progreso, el pedir, el decir al jefe, mira, quiero esto, me costaba mucho, no lo podía pasar esa barrera. Ajá. Y en el campo profesional ponerme un precio, decir, bueno, esto sale tanto. Claro. Esto a mí me costó estudio, me costó libros, me costó muchísimo, y yo tengo que honrarlo y tengo que valorarlo. Después está lo altruista. Y Sí. eso estaba implicado con mi viejo. Mi viejo fue un hijo adoptado. O sea, a él lo Ajá. adoptó una familia Sí. y él tenía un restaurante. Ese restaurante era un restaurante que era un éxito. Funcionaba muy bien, iba mucha gente, tenía clientes muy importantes, Félix Luna, Ariel Mira Ramírez, vos. la gente Ujú. de Nación, iban gente famosa, todo perfecto. Pero las ¿Podés cuentas. o tenés ganas de decirlo con el restaurante si querés y podés? No, No, pero no, ya no, pasó, ya mi pasó. viejo murió, Ajá. esto era en Capilla del Señor, Ajá. era un lugar muy Mirá lindo, vos. Ajá. era el Casanova se llamaba, antes llamaba La Vieja Casona, pero el tema es que él Sí. era exitoso, porque la Ajá. gente lo valoraba, porque hay dos cosas que son necesarias en el ser humano, que son el reconocimiento y el Sí. sentido de pertenencia. Por eso Ujú. nosotros buscamos siempre pertenecer a un grupo Claro. y tener un reconocimiento. Él era Ujú. reconocido, él tenía sentido de pertenencia, ¿Y qué pero el pasaba? punto era, que acá Sí. viene lo sutil de todo esto, A ver. que cuando las cuentas por más que era todo exitoso, daban Sí. cero.
O sea, nosotros los hijos nos alimentábamos, estudiábamos, teníamos la ropa, teníamos todo, pero no había prosperidad, no había progreso, no se podía progresar. ¿Y cuál era el problema? Que si venían clientes a comer a su restaurante, que venían, y hoy por hoy, por ejemplo, una cuenta te da 3.000 pesos por persona, estamos hablando de 12.000 pesos, por ejemplo, 4 personas, Sí. él cuando llegaba al punto donde tenía que ponerle, le bajaba 3.000 pesos. Y ahí se iba todo lo que era el esfuerzo. Pero ¿qué Ajá. pasa? Cuando uno empieza a entender todo esto, entendía que para él un cliente que se iba era un abandono. Entonces, Claro. como hijo abandonado, un cliente que se iba era un abandono. Prefería retenerlo aún bajándose el precio. Entonces, uno, Claro. como te decía recién, sentimiento adoptado, genera lo mismo. Trata de bajarse el precio, trata de no pedir lo que le corresponde para pertenecer y para tener reconocimiento, hasta que se puede desimplicar de todo eso. Es un trabajo arduo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo llegas a darte cuenta de esto vos? Cuando empezás a constelar, cuando te acercás justamente y decís, bueno, necesito resolver este tema que me está impactando, que noto que algo está sucediendo. Exacto, porque vos no tenés claro por qué te pasan las cosas, y por qué no te pones el precio, y por qué no hablas, y por qué no decís, y por qué no reconoces tus propios valores. Ah, Entonces, bueno, hay toda una formación para esto, pero ya yendo al campo del consultante, si vos sí. venís a un taller de constelaciones familiares y yo tengo que resolver un problema, hay un facilitador y estamos los dos, Ujú. probablemente capaz que vos trabajes conmigo, por ahí vos sos mi hijo y yo soy tu padre, o viceversa. Entonces, ahí en la interacción, porque esto es una configuración que se arma en donde dos personas que no se conocen, Ujú. previo relato, porque hay una entrevista primero donde uno dice, me pasa esto, no entiendo por qué no puedo prosperar en la vida, por Claro. ejemplo. Ujú. Otras personas plantean síntomas. Sí. Y bueno, el facilitador plantea una hipótesis que puede ser, acá hay algo con el padre. Y bueno, capaz que junta dos hombres que se miren solamente y empiecen a fluir la información, y a Ujú. partir de ahí se empieza a desentramar algo que es muy importante, pero es como muy empírico. A veces en una constelación pueden participar 5, 10, hasta 50 personas, depende de la cantidad de gente que haya en el lugar, pero Ajá. el desentramado se desentrama. Hay como una información que empieza a surgir y Sí. uno empieza a poder liberar ciertas cuestiones que tienen que ver también con la metodología, que habla mucho de las frases sanadoras, que son las frases que liberan al alma, ¿no? Que liberan Claro. de estar implicadas en eso. Ahí está donde, como quien dice, tal de question, ¿no? ¿Cómo hace la persona para liberarse de ciertas cuestiones que viene arrastrando durante décadas o años y no pudo darse cuenta, ¿no? O sea, la gente de nuestra edad, por ejemplo, los tipos que han superado la mitad de un tramo estimativo de la vida, que nos encontramos con situaciones complejas y duras y que a veces no las entendemos por qué pasan como lo que vos decías, ¿no? ¿Por qué tanto impedimento? ¿Por qué tan difícil la cosa? Cuando otros lo tienen tan fácil y haciendo poco y nada, ¿no? ¿Cómo se logra resolver esa cuestión de tomar una decisión, de ver dónde está el problema para buscarle la solución? Lo que pasa que todo tiene que ver con el asentimiento. La mayoría de las personas están enojadas. Uno ve eso, primero La mayoría socialmente. de las personas están, pero no es por el sistema en el cual estamos viviendo, que realmente es tremendamente estresante y nos Sí, agobia permanentemente, estimado Luis. sí, sí. Hay una parte de trauma social, y Sí, justamente se acrecentó con la pandemia. claro. Eso se llama trauma colectivo, pero al Sí. mismo tiempo también están los propios traumas, en donde uno Ujú. confronta con una vida que no quiere vivir, porque en realidad deberíamos ser todos felices, porque el mundo está, la vida está hecha para Para ser eso, feliz, no claro. para ser Sí. infeliz. Ujú. Pero todo está complicado, trabado, y tiene que ver mucho con, por ejemplo, cada país tiene su epigenética, tiene su conformación. Argentina tiene una conformación muy compleja, en Ajá. donde somos un crisol de razas, pero parece que nadie se conoce con Sí, nadie. claro, tal cual. Hay mucho enojo Sí. social, hay mucho enojo con los padres, por lo que no Ajá. me dieron, por lo que no me diste, porque lo que esto, porque no me hablaste, porque no me explicaste esto. Como que ese Entonces, resentimiento va impactando emocionalmente dentro del mismo núcleo familiar, ¿no? y porque nosotros somos nuestros padres, Claro. nosotros somos nuestros abuelos, nosotros somos nuestros bisabuelos, somos sus guerras, somos sus conquistas, somos sus éxitos y somos sus fracasos. Y los sistemas no aceptan excluidos. Entonces Ujú. todo hay que incluirlo de parte de uno en el corazón. Cuando empieza la parte sanadora de todo esto, que es la parte Sí. de ritual que Hellinger descubre con los indios zulúes, que es la parte de reparación, Ujú. si yo estoy enfrente
de si vos, por ejemplo, sos mi hijo y yo soy tu padre, seguramente, y te quedó algo pendiente que no estás entendiendo, por Ujú. ahí nos vamos a mirar y el facilitador te va a guiar para que vos le digas a tu papá, que en este caso soy yo, bueno, papá, gracias por todo lo que me diste, es mucho, es demasiado para mí, yo no puedo devolver la vida, y lo celebro y lo agradezco, y también en tu imperfección. En tu imperfección está también que yo me busque el éxito, que yo busque también mis complicaciones. Gracias por haber sido como fuiste, una persona con errores. Cuando uno empieza a trabajar sobre todo ese sentimiento y a comprender que son seres humanos, algo se libera en uno y se destraba se destraba ese enojo que es colectivo, ¿no? Y Ujú. a eso sumarle que Argentina es un país abusado en su mayoría. Totalmente, claro. Ese abuso que han generado justamente los dirigentes o los engañadores seriales que ha tenido la República se traslada al ámbito familiar, ¿no? ¿Cómo puede hacer una persona que está totalmente contaminada, porque por más vuelta que querramos darle, esta gente nos va contaminando, ¿no? Con sus malas prácticas, con justamente estas reglamentaciones que no se cumplen, con las leyes que se miran de costado, ¿ejerce alguna función puntual para clarificar ese tipo de situación? ¿Establecer una constelación familiar? Sí, absolutamente, porque lo que trabaja Hellinger o lo que se trabaja en constelaciones familiares es el Sí. orden, es Ajá. restablecer el orden perdido para la reconciliación de la paz de la persona para consigo misma, fundamentalmente. La primera relación que hay que sanar es con uno y después es con los demás, pero primero con uno. Entonces, Ujú. cuando uno empieza a poder trabajar sobre sus sombras y empieza a poder trabajar sobre sus luchas internas, Sí. sobre todo esto que te estoy explicando, que son Ujú. miles y miles de casos, que cada caso es un libro, si Claro, se quiere, me imagino. es una película, Eso. comienza a destrabarse todo ese entramado que hay ahí, y cuando algo nuevo surge, hay como una energía que Ujú. se destraba, que estaba ahí diciéndonos, algo tenés que hacer, algo Claro. te hace ruido, algo está mal en tu vida, y empezás a tomar decisiones. Esas Ujú. decisiones son cambios que son cotidianos, que son de a poquito, que se van viendo, y una constelación es un suceso que abre un proceso. Ese Ujú. proceso puede durar un mes, 10 meses, un año. Yo hice Ujú. una constelación que tenía que ver con mi padre, que me tardó Sí. 2 años 2 años. Ajá. en realmente poder clarificar todo. Y a Ujú. partir de ahí emerge lo que es un ser humano, digamos, limpio, Claro. desentramado, y que ya puede tomar decisiones no contaminadas con el árbol genealógico, con lo que pasó en la historia familiar. Claro. O sea, te sacás esa pesadez de encima y volvés un poco a tener otra visión de la realidad, ¿no? O sea, es un proceso de cambio muy profundo desde el interior del ser humano. Exactamente, vos seguís perteneciendo, vos amás Ujú. a quienes te dieron la vida, Sí. amás a todos los que, de donde vinieron todos, a toda Ajá. tu línea que te conecta Sí. con el origen, vos eso todo lo reconocés, lo amás, pero decís, yo Reconocer, ahora, ese es un tema, una palabra fundamental seguramente en claro, un desarrollo de una constelación, porque vos desconocés también un montón de claro, situaciones que ha atravesado parte de los integrantes de la familia. Por ahí tenés hermanos que han sido abortados, o sea, un montón de situaciones complejas que evidentemente puede ser de que esos seres celestiales te estén reclamando algo, el reconocimiento, no solamente exacto, hacia tus exacto. gestores, sino hacia aquellos que no pudieron compartir momentos de la vida con vos. Exactamente, vos imaginate que si Ajá. vos te enterás de pronto que vos sos el segundo, porque tenés un hermano mayor, pero después te enterás que en el medio de tu hermano mayor y vos hubo otro, hay que darle un lugar. Uno no lo Ajá. cuestiona, pero sí hay un lugar, ya no sos el segundo, sos el tercero. Y Claro. cuando uno puede verlo en una configuración con personas, algo Ujú. se libera en todo eso. Aparte hay algo que tiene que ver con otras leyes que son el equilibrio entre el dar y el tomar. El equilibrio entre el dar y el tomar se tiene que dar siempre, y esto es para todo tipo de relaciones. En una Ajá. relación de pareja, si Sí. se rompe el sano equilibrio entre el dar y el tomar, se Ujú. rompe la pareja. Y lo mismo ocurre con el Estado. Si uno paga y paga y paga impuestos, pero no vuelven obras y hay corrupción, Claro. también al mismo tiempo, si esa corrupción genera que haya falencias, que no haya asfaltos como corresponde, que no haya una salud, que la salud sea precaria, etcétera, también se resiente el sistema. Siempre Claro. tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar en todos los sistemas, Ahora, con tu jefe, claro. en tu trabajo, Ujú. todo tiene que estar en equilibrio y en orden.
Sí. O sea que esto que vos comentás es justamente tratar de resolver esa constante inmoralidad que se da dentro de un sistema humano que se comprota muchas veces con el mismo, ¿no? O sea, todas Sí, estas cosas que estamos sí. viviendo, que parten, muchos dicen, desde el estrés, pero después conllevan a todo este tipo de situaciones a las cuales vos estás haciendo referencia. Sí, absolutamente. Y el estrés justamente se genera porque la persona está disociada. En Ajá. general, estamos disociados. ¿Por qué? Porque hay algo que se dice muy a menudo, pero poco se practica. A Hay que ver. vivir el presente. Pues sí, ahí Yo, está. claro, yo lo Una puedo. frase terrible, ¿no? Por el contexto que representa. Exacto, porque, Porque vos a no ver, tenés las herramientas o los elementos tal vez necesarios como para poder vivir esa vida que te mereces. claro, absolutamente. Lo que pasa que cuando uno entra en el pensamiento sistémico, Ujú. entiende que uno vive de presente en presente caminando hacia el futuro. Entonces, Exactamente. a mí, para tomarlo como un ejemplo, lo único Ajá. que me tiene que importar a mí en este momento es tener una muy buena comunicación con vos. Y si a mí me interesa, porque estamos formando un sistema, porque vos sos un conductor de un programa de radio, yo soy un entrevistado y tenés oyentes, Ujú. estamos formando un sistema en este momento. Si yo en este momento, en vez de estar pensando en cómo te respondo a vos la pregunta que me haces, estoy pensando en lo que voy a preparar de comer después, o en que tengo que salir con el Claro. auto para una Estás en entrevista, otra o vida, que ¿no? tengo que... No Claro. estoy en mi eje, no estoy Exacto. en mí, no estoy Se pierde en el eso. Ujú. presente. Claro. Entonces, la vida trata de presente en presente. Cuando Ujú. termine esta comunicación, vos tendrás tu nuevo presente y yo tendré mi nuevo presente. Ujú. Y ahí haré un paso. Y luego tendré otro presente. Y así vamos de presente en presente caminando al futuro. Pero muchas veces todo esto se mezcla y vos te traes a la casa las preocupaciones laborales, al trabajo las Exacto. preocupaciones familiares, a Ujú. la calle cuando estás arriba de un auto Ujú. atendiendo el teléfono porque, Metés todo en la ¿entendés? misma Entonces, coctelera, como quien dice, ¿no? Y ahí tal vez está uno de los graves errores que cometemos, ¿no? el gran desorden, El es el gran gran desorden, desorden humano. claro. Este es un mundo desordenado. Desordenado, claro. Lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Muchos de nosotros cuando decimos, che, tengo tal cosa que ordenarla, tengo 20 cajas o tengo tales carpetas que tengo que ordenarlas y pasa el tiempo y no lo podés lograr. Está, Es una cosa está, increíble, ¿no? está todo relacionado, está todo Ajá. relacionado. Si tu casa está en desorden, Sí. tu vida está desordenada. Ujú. O sea, si tu casa está desordenada, Claro. no vas a fluir. Mm. El orden, no la orden, porque eso remite muy a lo fascista, digamos, Sí. el orden, no la orden, Claro. el El orden, claro, ahí ordenamiento, está. Sí. hace que todo fluya. Y Ajá. ahí es donde empieza una nueva persona que empieza a vibrar en otra frecuencia, en Ujú. donde todo parece desentramarse y parece Claro. como que ya, por ejemplo, no parece el tiempo hablando con alguien que no te va a servir para nada, Ujú. porque por ahí te quiere enganchar con alguna cosa que después vos no querés hacer. Sí. Estás más claro para todo, digamos, por ahí, si no estás claro, por ahí capaz que te perdés el tiempo, Ujú. o entras a un restaurante y te cobran fortuna, en la carta dice, un bife de chorizo sale 5.000 pesos. Si vos Sí. mi otro yo, Sí. se la bancaba por vergüenza, por Ujú. pudor, por lo que Claro. fuere, y capaz que después ponía la tarjeta de crédito y después tenía problemas. Hoy Exacto. me levanto y me Y te voy, y vas, digo, exacto. Ujú. lamentablemente no está a la altura de Claro. mi presupuesto. Tomar Eso es estar en decisiones acordes a las posibilidades y en el momento oportuno, ¿no? Y justo. exactamente, en Ujú. presente y en coherencia. Esto Claro. es para mí, Ujú. esto no, porque Ajá. después voy a tener inconvenientes, pero Sí. para poder hacer eso hay que estar muy claro y literalmente es, no puedo decir una mala palabra, pero es como, me importa nada lo que piensa el Claro. Un mundo. pito de la vela, un carajo va. Sacarse la toxicidad que te quieren meter los demás, ¿no? O sea que eso es como una Exacto. mala costumbre que hay Y si no, justamente del tipo que te quiere llevar, como quien dice, de las narices de un lado para otro por una cuestión de conveniencia momentánea. Momentánea o exacto, que te quiere utilizar, ¿no? exacto, Ese es si un no te tema complejo. y claro, porque si no te Mm, manipulan, vos no, ya no sos dueño de tu vida, claro. no sos dueño de tu vida con una pareja, no sos dueño de tu vida en una relación laboral, no Ajá. sos dueño de tu vida en nada. Entonces, Ujú. cuando uno es dueño de su vida y está en eje y puede Sí, desentramarse de todo esto, yo ya no soy el hijo de papá que tenía el problema del abandono. claro. Mm, Papá, lo tuyo lo dejo con vos. Te reconozco como mi papá, te amo, te quiero, gracias por la vida, no la puedo devolver, pero ujú. yo no voy a cometer ese error que Claro, vos cometías. Y claro. ahí está la liberación. Necesito soltarme, liberarme, ¿no? O sea, de una manera para que espiritualmente uno entre en eje verdadero y auténtico. Total,
totalmente, porque somos nuestra historia. Claro. Somos cada decisión que tomamos. A veces cuando marcamos y decimos la ética o tenemos un tema conflictivo con el dinero, Sí. es el garca porque hizo plata. Sí. No sé si es el garca, o a lo mejor se animó a hacer cosas que yo no hice, Claro. y no es por garca, sino porque fue por más y logró hacer una empresa. Entonces ahí entran sentimientos primales que son la envidia, las broncas. Entonces cuando uno empieza a ver todo de otra manera y poder discernir, sí, este es un tránfuga, utilizó el heraldo público para hacerse rico, Claro. no, la viene peleando, la hizo porque estudió, porque se logró capacitó, claro. Entonces empieza como a discernir, ¿no? Exactamente. Luis, me encanta esta charla que estamos teniendo. El tiempo es tirano, pero seguramente lo vamos a continuar en otro momento, porque realmente es una manera de liberar tensiones y de entrar en un contexto de conocimiento para poder purificar el alma y el espíritu, como digo yo muchas veces, ¿no? Y que nos ayude por lo menos a tener, aunque sea en el final de los días del ser humano, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Se queda en el tiempo uno, ¿no? Empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Totalmente, no quedarse congelado. Nosotros llamamos congelado al que está en piloto automático. Poder avanzar y poder crecer. Y el agradecido soy yo porque me encanta poder explicar este tipo de cosas, y te puedo decir que ya lo hablaremos con más tiempo, seguro, se puede aplicar a todos los campos, ¿viste? Todos los campos. Vamos a avanzar como para bajar justamente pildoritas que incentiven la vida de la persona, que es lo que estamos necesitando, ¿no? En estos tiempos de tanto estrés y de tanta crisis, que esto nos ayude a mejorar y a posicionarnos de otra manera en la vida, ¿no? Algo que estamos necesitando todos. O sea, acá creo que nadie queda fuera de esta realidad que se vive, ¿no? Un gran abrazo. Gracias por tu gentileza, y seguiremos avanzando con el tema de constelaciones familiares, los sistemas de comunicación sistémicos que realmente nos puedan permitir y ayudarnos a ser mejores personas. Gracias, Luis, por tu gentileza. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, al contrario. Luis Grimaldi, un especialista en comunicación sistémica, ¿no? Un hombre que trabaja justamente con constelaciones familiares y que nos ha dado realmente una visión totalmente distinta a lo que a veces implementamos en nuestra vida habitual. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.